Decíamos en principio que la cinética es la rama de la química que se encarga de estudiar la velocidad a la que transcurre una reacción, ¿cierto? La rapidez en la que se da esa reacción, que es lo que hemos visto con estas ecuaciones que nos acercan a determinar esas velocidades. Los factores que lo afectan, que también observamos, por lo menos hablamos de ellos en términos de concentración, la naturaleza de las especies y el estado de particulado, el tamaño de partícula del que se trate, la temperatura y el uso de catalizadores, ¿cierto? De eso se ocupa la cinética, para poder entender cuál es la relación de cada uno de estos factores con la velocidad a la que se está dando la reacción. Y finalmente hablábamos de que estudia los mecanismos por los que transcurre la reacción. En los mecanismos hay que considerar también que es lo que justifica que la velocidad de la reacción no necesariamente esté relacionada con el coeficiente estequiométrico. Es decir, cuando tenemos una ecuación cualquiera y observamos la expresión de velocidad o la ley de velocidad, no necesariamente coincide con el coeficiente estequiométrico. Y esto se debe a que la reacción puede transcurrir en varias etapas. Es el mecanismo de reacción el que determina el orden de reacción, ¿sí? Y para poder entender qué es el mecanismo de reacción, vamos a hablar de molecularidad y de los modelos que explican qué es lo que ocurre en una reacción. Molecularidad se refiere fundamentalmente a el número de moléculas que van a entrar en contacto para poder que ocurra la reacción. En ese sentido, cuando se observa una ecuación balanceada, uno puede determinar si lo que está proponiendo es que hay una sola molécula involucrada en la que hay una transformación para poder que ocurra la reacción, o si hay dos moléculas, y en este caso hablamos de reacciones bimoleculares, o si hay tres moléculas, que serían reacciones trimoleculares, y de ahí en adelante es supremamente difícil pensar que voy a tener una reacción en la que intervengan más de 4 moléculas y que puedan comportarse de una manera adecuada, porque la reacción tiene unas ciertas condiciones que se deben cumplir, y se deben cumplir amplia y suficientemente para poder que se dé la reacción, ¿cierto? Entonces, para poder entender o explicar por qué unas reacciones se dan un poco más rápido, otras se dan más despacio, unas son suficientemente rápidas como para ser explosiva, hay dos teorías que realmente resultan complementarias, que es la teoría de las colisiones y la teoría del estado de transición. La teoría de las colisiones lo que plantea es que para poder que se dé una reacción, las moléculas deben chocar entre ellas, pero el hecho de que choquen no garantiza que hay reacción. Esos choques deben reunir, para poder que haya reacción, dos condiciones mínimas. La primera es que deben tener, el choque debe tener una energía mínima que alcance a superar la requerida para que ocurra la reacción, y la otra condición es que lo hagan en la orientación adecuada. Es decir, si la reacción se da, porque obviamente tiene que romperse unos enlaces, formarse otros enlaces, reordenarse los átomos, entonces solamente una parte muy pequeña realmente de los choques resulta siendo efectiva, ¿sí? Puede ser que la reacción se dé solo cuando chocan de esta manera, ¿sí? Chocan frontales, y de esta manera logran salir uno de los átomos y hacer el intercambio ahí. Esto quiere decir que si chocan en cualquier otra orientación, puedo tener muchos choques, pero solamente una pequeña proporción de estos serán choques efectivos que reúnan la condición necesaria para poder que se dé la transformación, ¿sí? A eso fundamentalmente se refiere la teoría de las colisiones. Esto se relaciona estrechamente con lo que veíamos antes de el tamaño de partícula, ¿sí? O sea, el área de superficie en la que va a entrar en contacto, y la concentración. Porque si tengo una mayor concentración, como se ve en el ejemplo que propone el libro, si se tiene una mayor concentración, pues hay mayor posibilidad de colisiones, ¿sí? Y si se tiene mayor área superficial para que esas colisiones ocurran, tiene una mayor probabilidad de que la orientación en la que ocurra pues sea la adecuada para que se dé la reacción. Muy bien, miren esto, por ejemplo, aquí tenemos una orientación adecuada. Si estamos hablando de una molécula que tenga esta forma, pues tendrá que chocar de esta manera
para poder que los electrones que están más externos hagan el cambio requerido para poder que se transforme esto. Miren cómo se transforma en estos dos productos que son distintos, porque este choque resulta no solo con la energía, sino también con la orientación adecuada. Aun cuando se tenga la energía, si la orientación no es la adecuada, fíjense que el reactivo entra, choca y sale igual, ¿sí? Los reactivos pueden chocar, pero no hay reacción, porque no tienen la orientación adecuada. Ahora, puede ser que tengan la orientación adecuada, pero no alcanzan la energía para poder que el choque sea lo suficientemente eficiente para que ocurra esa transformación. La teoría del estado de transición se puede entender dentro de lo que vemos de la teoría de las colisiones, entendiendo que una vez que empiezan a chocar las moléculas, lo que ocurre es que unos enlaces empiezan a debilitarse y otros enlaces empiezan a formarse. Es un estado transitorio. Por ahí en el libro tenemos uno en el que está el carbono con sus 4 enlaces y empieza a debilitar uno de los enlaces y a formar uno nuevo. En ese momento en realidad no es que el carbono tenga 5 enlaces. En ese momento se va debilitando el enlace en la medida en el que se está fortaleciendo el otro. La teoría del estado de transición se comprende muy bien cuando entendemos que cualquier reacción química involucra una energía, ¿cierto? Hay un cambio en la energía. Entonces si graficamos la energía en relación con el avance de la reacción, pues hay unas condiciones típicas de esa reacción, ¿sí? Y tendremos un comportamiento que puede tener este estilo o algo así. En el que si tenemos aquí unos reactivos que podrían ser, por ejemplo, yodo e hidrógeno, pues aquí tenemos estos dos reactivos en los que van a empezar a ocurrir unos ciertos choques. La energía con la que está chocando va aumentando en esta dirección y esos choques van haciendo que cuando lleguen a un momento determinado, que es el momento de más alta energía para la reacción, entonces lo que va a ocurrir es que este enlace del yodo con el yodo se va debilitando, el enlace del hidrógeno con el hidrógeno se va debilitando al tiempo que se va estableciendo un enlace nuevo que no existía. Para poder que llegue a este estado de transición tiene que tener las condiciones de las que hablábamos previamente. En este momento, en el estado de transición, este complejo activado no es reactivo y tampoco es todavía producto. Ha llegado a ese punto en el que no se define muy bien si es reactivo o producto. Si la reacción termina porque no se da, realmente no tiene la energía necesaria. Si está en este punto, simplemente se termina de fortalecer el enlace que se estaba debilitando entre el hidrógeno y el hidrógeno y entre el yodo y el yodo, y se devuelve y no pasa nada, no ocurrió reacción, ¿sí? Sin embargo, cuando logra superar esa energía, llega al estado de transición, entonces logrando superar el estado de transición, ahora llegará a productos y simplemente termina de fortalecer el enlace hidrógeno-yodo, cada uno, termina de romper los enlaces que tenía involucrados y ahí ocurrió la reacción. Estas especies se forman por un momento temporal en la reacción, entonces no van a aparecer ni en reactivos ni en productos porque no tienen suficiente estabilidad, son un complejo activado que ocurre en ese punto. Esto también es importante porque la diferencia entre la energía basal de los reactivos y los productos define si la reacción es exotérmica o es endotérmica. Y la dificultad para obtener el producto está dado por este cambio de energía que tengo acá, ¿sí? Este cambio de energía que ocurrirá en los reactivos desde su estado basal hasta el máximo energético es lo que conocemos como energía de activación. Entonces el choque tiene que tener una energía tal que tenga mínimo la energía de activación requerida para poder que se obtenga el producto. A eso se refiere la teoría del estado de transición, ¿sí? Ahí la tienen un poco más explicada en su diapositiva, pero fundamentalmente esa es la idea que se tiene ahí. Okay. Entonces miren, en el diagrama que teníamos acá,
están los reactivos, esta es la energía, de activación, que es la energía requerida para poder que ocurra la reacción, y se va a tener entonces los productos. Miren que este tipo de reacciones es razonable que no se devuelvan, porque fíjense, la energía de activación de la reacción directa es el cambio entre su estado basal y el máximo energético. Miren esta distancia, y cuando la reacción es muy favorable para productos, la energía que se obtiene, la energía que se evidencia en los productos es menor que la energía de los reactivos, lo que quiere decir que son más estables los productos. Aquí hay un cambio de energía, este es el cambio en la entalpía, el delta de H de la reacción, que implica, o sea, que nos permite determinar si la reacción será exotérmica, endotérmica, o si no tendrá un cambio evidenciable en términos de esa energía. En este caso, para la reacción inversa, miren lo que sería la energía de activación. Es una energía supremamente alta. Por tanto, la reacción ocurre en sentido directo, pero no es igual que se devuelva, no se va a devolver igual de fácil, porque esta energía requerida aquí es mucho más alta, ¿sí? En el caso de las reacciones endotérmicas va a ocurrir lo contrario. Una reacción endotérmica no ocurre de manera espontánea generalmente, hay algunos casos, pero generalmente no ocurre, porque los productos tienen un estado energético más alto que el de los reactivos. Fíjense en la gráfica, ¿sí? Los productos tienen un estado energético más alto. Esto quiere decir que los reactivos son más estables que los productos. Esta reacción solo se da cuando se somete a calentamiento para poder suplir esta energía que está faltando, ¿sí? Por eso la reacción es endotérmica. Y es muy fácil que se devuelva, porque miren la energía de activación de la reacción inversa comparada con la energía de activación de la reacción directa, ¿sí? Ahí se establece eso. Miren, del ejemplo que les hablaba ahora, aquí tenemos un carbono que está unido a 3 hidrógenos y un cloro, ¿sí? Este es el clorometano, y efectivamente puede ocurrir una reacción, y es que este cloro salga de la estructura y sea reemplazado por un yodo. Pero para poder que esa reacción ocurra, el yodo tiene que entrar en una orientación muy particular, porque si choca, fíjense por ejemplo en este caso, si choca en este punto, no logra hacer el cambio porque no da ninguna opción de esto. Es decir, no es como en el billar, no es que le da la bola y la saca de ahí y entonces él entra a ocupar el lugar. No ocurre de esta manera. Igual puede ser que aborde el cloro por dentro o de frente y ahí no ocurre reacción. En realidad el yodo tiene que entrar, los únicos choques efectivos es cuando entra por detrás de la estructura, de tal suerte que se empiece a generar este enlace, y en la medida que se genera este enlace, aquí tengo el carbono con los 5 enlaces. Tengo 1, 2 y 3 con los hidrógenos, el del cloro que se está rompiendo y el del yodo que se está formando. Ese es el estado de transición, ¿sí? Y esta especie entonces terminará en realidad enlazando el yodo y soltando el cloro. Ese es el producto que se va a obtener en esta reacción, y de esta manera se puede observar a partir de ese diagrama de energía potencial.